Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Lanzacielos Drones. En este caso he querido hacer compartir con todos ustedes esta pantalla de mi ordenador para deciros que a partir del 1 de enero de 2024 hay que llevar una nueva pegatina de 3 cifras que os voy a contar y a decir cómo encontrarla, digamos, para que ustedes tengan que ponerla, ¿vale? Siempre y cuando, pues en principio tengan los drones de las marcas DJI, hay el 2S, el DJI Mavic 3 Classic, el DJI Mavic 3 Pro, el DJI Air 3, el DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro. Vale, en principio todos esos drones van a tener que llevar esa, digamos, esa pegatina a partir de enero de 2024, del 1 de enero. Así que os voy a contar un poco dónde encontrarlo, ¿vale? Nada, nos vamos a Google, pinchamos ponemos a esos drones, ¿vale? ¿Vale? Cogemos la primera que nos sale. Vale, vamos aquí, entendido. Ahora vamos a donde pone registro operador de UAS, ¿vale? Vamos ahí. Buscamos lo que es enlace al trámite, que está por aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Y aquí pues digamos que, vamos a entender otra vez. Aquí pone trámite online, le damos al trámite online. Yo como ya tengo cuenta, y como muchos de ustedes ya que son pilotos ya seguramente tienen cuenta, pues accedemos a través de ese certificado electrónico, ¿vale? Damos clic aquí, accedemos, le damos a certificado electrónico y ya nos aparece, digamos, en lo que es tanto todo lo que son los datos nuestros, ¿vale? De piloto, ¿vale? El número de registro operador, nombre, las declaraciones de operaciones que tenemos y todo el tema, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a datos administrativos, ¿vale? Y aquí, donde pone el número de operador, en ese circulito azul que ven ustedes ahí, con un interrogante, ahí si pinchan, os va a salir las 3 cifras que tenéis que poner a partir del 1 de enero de 2024 en vuestro dron, ¿vale? En el dron que con anterioridad os he comentado, si lo tenéis, ¿vale? Os tenéis que poner esa pegatina que es obligatoria, ¿vale? Así que si no lo sabías, te lo estoy contando para que sepas que a partir del 1 de enero de 2024 tienes que llevarla, ¿vale? Como también tenemos que llevar la de registro operador en nuestro dron, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado este pequeño vídeo donde te he querido ayudar un poco para que conozcas cuáles son esas 3 cifras, me regalas un like y me gustaría que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún vídeo que vamos a hacer a partir de enero de 2024, donde vamos a hablar mucho de normativa de drones y seguir haciendo pruebas de drones y todo lo relacionado con el mundo de los drones. Así que por mi parte, muchas gracias por estar ahí, muchas felices fiestas y nos vemos a partir de enero.